Hola, mi nombre es Lucía y hoy día les quiero hablar sobre uno de mis miedos más grandes, el relativismo lingüístico. Para tener solo 21 años, creo que ya tengo mis miedos más grandes bastante bien descifrados. El primero son los caracoles, no pregunten, es una historia bastante larga. El segundo es el miedo irracional de que nosotros como humanos en algún momento lleguemos a un punto en el que simplemente ya no hayan más combinaciones de notas, de ritmos, de sonidos y ya no haya nueva música. Me han dicho que es imposible, que el número de combinaciones es infinito, pero los miedos no siempre tienen que ser racionales. Y el tercero, que es el tema de este video, es el relativismo lingüístico. Básicamente a mí lo que me genera aprensión es saber de que hay palabras en el mundo, hay palabras en otros idiomas que yo no conozco, que podrían describir mis sentimientos y mis pensamientos de una mejor manera de lo que lo puedo hacer yo con el vocabulario que ya tengo. En especial porque yo creo, o por lo menos creía hasta unos meses atrás, que la manera en la que nosotros pensamos y articulamos nuestros pensamientos en palabras define la manera, no completamente, pero por lo menos influye un montón en la manera en la que nosotros percibimos el mundo y la realidad. La teoría de que nuestros pensamientos, la manera en la que los articulamos a través del lenguaje, influye en nuestra percepción del mundo no es nueva. Por ejemplo, muchas veces he leído en tratados filosóficos o artículos académicos e incluso en conversaciones del día a día he escuchado a personas decir que la lengua materna de una nación define la manera en la que ésta piensa. No de una manera tan fundamental, pero sí de una manera bastante influyente. Por ejemplo, se dice que el alemán es un idioma bastante lógico, lo cual creo que es debatible. Siento que es un idioma muy directo, eso sí. Y eso ha ayudado a la creencia común de que los alemanes, como personas, son personas bastante lógicas y directas. El punto es que este tipo de estereotipos sobre el lenguaje y la influencia que estos tienen, no solo en una persona, sino a un nivel más general, a un nivel de nación, están presentes hace mucho tiempo y son cosas que no muchas personas se habían cuestionado. Los filósofos, por ejemplo, en sus tratados filosóficos daban por sentado de que el alemán era el mejor idioma con el cual escribir filosofía, porque era el más lógico. Pero de repente llegó una persona que llevaría este concepto de la influencia del lenguaje en tu percepción del mundo a un nuevo horizonte. Su nombre era Edward Sapir y era un antropólogo y un lingüista americano. Básicamente lo que él proponía era que nuestra lengua materna determinaba nuestra manera en la que percibíamos el mundo. No influía, no participaba en, sino que completamente determinaba la manera en la que nosotros percibíamos la realidad. Para demostrar esto, Sapir usa el ejemplo de un idioma que no tiene la palabra caer, es decir, no tenían un solo verbo, una sola palabra que describiera el evento de caer desde arriba hacia abajo. El idioma claramente sí tenía otra construcción gramatical un poco más larga, es decir, no un solo verbo que describía el mismo evento, pues creo que es una cosa bastante natural y cualquier idioma va a necesitar poder hablar de este tipo de cosas. Pero lo que Sapir decía era que, como ellos no tenían un solo verbo para describir este evento, su percepción de lo que significaba caer era completamente diferente a cómo lo entendían otras sociedades y otras culturas, simplemente por el hecho de que lo explicaban gramaticalmente de otra manera. Y suena interesantísimo. Cuando yo estaba aprendiendo por primera vez sobre esta teoría, sentía como que sí, por fin alguien está poniendo en palabras lo que yo estaba pensando. Súper irónico cuando piensas cuál es uno de mis miedos más grandes. Me parecía bastante lógico. Claro, nosotros pensamos en lenguaje, pensamos en palabras, entonces la manera en la que percibimos el mundo tiene que estar inherentemente atada a la manera en cómo hablamos del mundo, ¿no? Bueno, si la hipótesis de Sapir de que la lengua materna determina la manera en la que percibimos el mundo no es lo suficientemente radical para ustedes, déjenme presentarles a Benjamin Lee Whorf, uno de los estudiantes de Sapir que otra vez llevó esta teoría de relativismo lingüístico a un nuevo horizonte. Whorf, también un lingüista americano, estudió el idioma de los Hopi, que era un pueblo indígena de Arizona, en Estados Unidos. Se dio cuenta de que los Hopi hablaban sobre el tiempo de una manera bastante diferente a la cual él estaba acostumbrado. Por ejemplo, en vez de decir me quedé en la aldea 5 días, lo que los Hopi decían era me fui de la aldea en el 5.º día. El argumento de Whorf era básicamente que los Hopi no tenían concepto del tiempo, no tenían manera de hablar sobre el tiempo y por lo tanto no estaban conscientes de que el tiempo fuera real. Y es fascinante, ¿no? ¿Cómo es que un grupo de personas, una comunidad, una cultura logra vivir, logra convivir, logra sobrevivir sin concepto alguno del tiempo? A partir de este ejemplo del pueblo Hopi y su definición del tiempo, Whorf empieza a desarrollar su teoría que después llamaría el relativismo lingüístico, también conocida como la hipótesis Sapir-Whorf.
Y básicamente lo que dice esta teoría es que el lenguaje, las palabras que nosotros tenemos, nuestro vocabulario, nuestra gramática interior y nuestra sintaxis definen la manera en la que percibimos la realidad y creamos nuestra visión del mundo. A mí personalmente esta teoría me parece súper interesante, la verdad que me fascina todo el tema del lenguaje y cómo lo usamos para básicamente poder estructurar nuestra visión del mundo y vivir nuestra vida día a día. Pero acá es cuando tengo que reventarnos a mí y a ustedes la burbuja. Lamentablemente Worf y Sapir, los dos, estaban muy equivocados. El relativismo lingüístico ni siquiera puede ser llamado una teoría, pues la verdad que no tiene pruebas. Cuando dije que Worf estudió a los Hopi, estaba siendo la verdad bastante generosa. Worf nunca fue a Arizona. Worf nunca hizo un trabajo de campo, un estudio de campo del pueblo y la cultura de los Hopi. La información que él obtuvo fue a través de un informante, es decir, que fue de segunda mano. Mucho después tenía probado que los Hopi sí tienen una construcción gramatical para hablar sobre el tiempo. Así fue como la teoría del relativismo lingüístico, que déjenme ser clara, en su momento fue una revolución. Todo el mundo estaba fascinado con esta nueva idea sobre cómo el mundo podía ser manipulado a través del lenguaje. Todo el mundo estaba súper interesado. Pero poco a poco, lamentablemente, esta teoría fue siendo desmentida y años después, con la teoría de la gramática universal de Noam Chomsky, fue completamente desmentida. Y ahí debería haber acabado la historia, ¿no? Los académicos y los científicos probaron de que nuestro lenguaje, la manera en la que nosotros hablamos, no define fundamentalmente la manera en la que percibimos la realidad ni la manera en la que creamos una visión del mundo. Al fin y al cabo, déjenme ponerles un ejemplo. No sé si ustedes son familiares con esta palabra alemana que la gente siempre usa porque la verdad que es una palabra muy útil, que se llama Schadenfreude, que básicamente significa la alegría que uno siente cuando ve a otra persona que le está pasando mal. Por ejemplo, cuando alguien se cae o ves el video de Edgar cayéndose en YouTube y te ríes, eso es básicamente Schadenfreude. Y lo que acabo de hacer refuta completamente la teoría del relativismo lingüístico. Solamente por el hecho de que el español no tenga una palabra definida para explicar este concepto, no significa que los hablantes del español no lo podamos entender. La moral de todo esto, haz tu investigación antes de crear teorías. La fascinación que tenemos nosotros los humanos por entender cómo nosotros percibimos la realidad y qué rol juega el lenguaje en este acto sigue bastante viva. Solamente hay que ver estos 3 ejemplos de ciencia ficción para darse cuenta de que es una pregunta que nos sigue carcomiendo. Concentrémonos en el primer ejemplo, la neolengua de 1984, escrito por George Orwell. La neolengua está presente en 1984 como una herramienta de opresión que usa este gobierno todopoderoso para mantener a su población dócil. A través de una revisión histórica malévola y fundamental, el gobierno poco a poco se va deshaciendo de ciertas palabras que podrían causar conflictos y desatisfacción en la población. Lo que pasa en el libro es que al no poder ponerle nombre, al no acordarnos del nombre de estos conceptos, nos olvidamos completamente del concepto. Y obviamente esto es algo que yo acabo de desmentir con el ejemplo de la palabra alemana Schadenfreude y cómo se las puedo explicar a otras personas que tal vez no saben alemán, simplemente con definiendo lo que es la palabra. Pero Orwell sí tiene un punto, aunque lo hiperboliza bastante en su narrativa, que es que ponerle nombre a las cosas les da importancia. Y no solo les da importancia, sino que les da permanencia. Es mucho más fácil acordarte de un concepto si es que sabes cómo se llama, que si es que tienes una definición bastante vaga en tu cabeza. Y me parece interesantísimo cómo a través del relativismo lingüístico Orwell pudo mostrarnos de una manera bastante clara el poder que tiene la palabra y el poder que tienen los nombres. E incluso podemos llevar esto un poco más lejos. Déjenme presentarles mi novela favorita de ciencia ficción, sin duda alguna, Babel 17, escrita por Samuel Delany. Babel 17 cuenta la historia de una poetisa, Rydra Wong, que se encuentra en medio de una guerra intergaláctica en la que el lado enemigo acaba de crear una nueva arma. No es un rayo láser, no es una nueva arma de fusión, no es una nueva manera de usar materia oscura, es un idioma, un tipo de idioma que puede hacer que cambien los conceptos de las palabras de tu vocabulario. Es decir, poco a poco, a través de una seducción bastante sutil, este idioma, esta arma, puede hacer que tu concepto de la palabra libertad, por ejemplo, se desarrolle en algo nuevo, algo que
contradice un poco lo que era la palabra en primer lugar. A través de esta arma, entonces este idioma, el enemigo poco a poco se va infiltrando en la mente de Rhaedyra y cambiando los conceptos que ella tiene, y de esa manera cambiando su percepción del mundo. Al fin y al cabo, el lenguaje es completamente arbitrario, no hay ninguna razón por la cual un perro se llama un perro, ya que en inglés se llama dog y en alemán se llama Hund. Esta combinación de 5 letras no tiene significado alguno, no hay nada en estas 5 letras en P-E-R-R-O que nos digan que un perro es un perro. Y esto es lo que hace para mí que Babel 17 sea tan fascinante. Si combinamos la arbitrariedad del lenguaje, es decir, que no hay razón por la cual la libertad se tiene que llamar libertad, y el relativismo lingüístico, que dice que nuestros conceptos y la manera en la que usamos el lenguaje definen nuestra percepción del mundo, entonces estamos básicamente vulnerables. Y claro, dudo de que llegue el momento en el que una raza alienígena logre idear un idioma que cambie los conceptos de las palabras que uso, pero de hecho es bastante fascinante y de alguna manera ejemplifica la precariedad con la que vivimos, la precariedad con la que estructuramos nuestros pensamientos, la precariedad y la vulnerabilidad del lenguaje que usamos. Y si pensamos que el lenguaje es nuestra única manera de percibir la realidad y de estructurar nuestra visión del mundo, entonces estamos en problemas, ¿no? Y yendo incluso más allá, tenemos otro de mis textos favoritos de ciencia ficción, La llegada, también conocido como La historia de tu vida, de Ted Chiang. En la película y en la historia corta, seguimos a una lingüista, y no saben cuánto me encanta que la mayoría de los personajes principales de este tipo de historias que tienen que ver con lenguaje siempre son lingüistas. Pero bueno, seguimos a esta lingüista que básicamente tiene que averiguar cómo funciona el lenguaje de la raza alienígena que acaba de hacer el primer contacto con la Tierra. El problema es que su alfabeto, su manera de transcribir sus pensamientos en palabras, es completamente diferente al nuestro. Está fundamentalmente ligado a su percepción circular del tiempo. Y acá la historia se pone un poco ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Puesto que la lingüista se da cuenta de que los alienígenas también tienen la habilidad de básicamente ver el futuro, o ver el tiempo de una manera tan circular que son capaces de ver a la misma vez el futuro, el presente y el pasado. Mientras leía yo me iba preguntando eso, básicamente, ¿qué vino primero? El hecho de que los alienígenas pueden ver el tiempo de manera circular y entonces por eso escriben de esa manera, o escriben de esa manera y eso les da la habilidad de ver el futuro. Y a mí me sonaba más plausible la primera opción, pero la película te da otra respuesta. La lingüista, que claramente no es una alienígena, una vez que aprende el lenguaje, adquiere también la habilidad de ver el tiempo de una manera circular. Es decir, que empieza a ver básicamente el futuro. Y acá vemos al relativismo lingüístico llevado a su nivel más radical. No es solo que nuestra lengua materna define la manera en la que podemos ver el mundo, sino que adquirir nuevos idiomas, adquirir nuevos lenguajes, abren nuestra percepción del mundo a nuevas posibilidades, a nuevas maneras de ver el mundo y de entender la realidad. Y obviamente, ninguno de nosotros va a poder ver el futuro simplemente por empezar a hablar un nuevo idioma. Pero sí es una metáfora, una alegoría para la manera en la que abrirnos a nuevos lenguajes, a nuevas culturas, también nos abre la percepción del mundo. Lamentablemente, no muchas personas ahora se atreven a hablar del relativismo lingüístico en un ambiente académico, puesto que honestamente ha sido una de las vergüenzas más grandes que ha visto el campo de la lingüística, porque eso es lo que pasa cuando las personas no investigan antes de hacer teorías. Pero sí hay un movimiento que dice que hay mérito en algunas ideas del relativismo lingüístico, obviamente no las más radicales, no las de Sapir y no las de Worf, nada que vayas a encontrar en ciencia ficción, pero sí hay algunas cosas que podemos aprender de él. Para mí, lo que más he podido aprender sobre esta teoría tan fascinante y tan graciosa y también tan aterrante es que las palabras tienen poder. Eso se ve ya solamente en la literatura, no tienes que ir más allá. Ejemplos como los tres que he dado, como 1984, La llegada y Babel 17, a través de su hiperbolización del relativismo lingüístico y de este tipo de teorías, nos hacen pensar tanto sobre ellas que llegamos al grano de verdad que esconde esta exageración, que puede ser súper valioso. De 1984, además, claro, de todas las advertencias sobre los horrores de la política que he aprendido, también he aprendido la importancia que pueden tener los nombres y que puede tener el nombrar un concepto. Y de Babel 17 he aprendido la arbitrariedad y la vulnerabilidad que tiene nuestro lenguaje y qué tan frágil puede ser nuestra percepción del mundo y cómo puede estar sujeta a cambios radicales que
a veces pueden ser increíbles y te pueden abrir la mente a nuevas posibilidades. Y gracias a la llegada he aprendido que el lenguaje es una puerta abierta a nuevas percepciones de la vida, a nuevas percepciones de los conceptos más básicos que nosotros ya creemos que sabemos, pero que siempre pueden ser vistos desde un ángulo diferente. Y puede ser que el relativismo lingüístico haya sido completamente desmentido, pero yo le voy a seguir teniendo miedo, pero es un miedo al cual también le tengo agradecimiento, porque es un miedo que me hace seguir preguntándome sobre qué cosas nuevas puedo aprender, qué nuevas palabras puedo conocer que van a ayudarme a expresarme a mí mejor. Me da miedo porque me hace enfrentarme al hecho de que hay personas que entienden el mundo de una manera completamente diferente a la mía y que a veces vale la pena entender de dónde vienen, entender su lenguaje, la manera en la que ellos estructuran el mundo a través de sus palabras. Y por eso me da miedo, sí, pero también le estoy bastante agradecida, aunque como digo, es una teoría que no tiene bases científicas. Pero para eso está la ciencia ficción, por eso me gusta tanto la ciencia ficción, porque no solamente le pone ficción a la ciencia, sino que también podemos sacar un poco de ciencia de la ficción. Así que muchísimas gracias por ver si has llegado hasta acá. Este video honestamente ha sido demasiado divertido de hacer, demasiado fascinante para mí. Es uno de mis temas favoritos de toda la vida. Espero que les haya gustado, yo me he divertido muchísimo y como siempre, muy feliz lectura. Gracias por ver.